Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí en este momento y recibir el pan de la enseñanza. Recuerden que tienen que estar todos acomodados en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano para iniciar la ruta del aprendizaje de hoy. También recuerden seguir trabajando con sus proyectos y con la parte del cuadernillo. Recuerden que los maestros están para darle seguimiento. Cualquier duda pueden consultar. Bien, el día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema, que es Revolución Rusa, intervención extranjera y el socialismo en un solo país. Pero antes de dar inicio, vamos a ver la siguiente frase motivadora. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bien, después de escuchar esta frase tan motivadora, vamos a ver el propósito del día de hoy. Analizar las causas y antecedentes de la Revolución Rusa. Para iniciar, vamos a socializar las siguientes preguntas. Si es necesario, la pueden escribir en sus cuadernos para después darle respuesta. Presten atención. ¿Qué sabes sobre la Revolución Rusa? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar sobre el imperio zarista en Rusia? Vamos a ver. Si no saben, no se preocupen, que vamos a aprender todos aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver los siguientes conceptos que son importantísimos para entender esta clase. Presten atención. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por revolución un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Continuamos con el siguiente concepto. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se entiende por imperialismo actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Socialismo, sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Muy bien. Después de ver estos conceptos, que son sumamente importantes y engloban la clase del día de hoy, vamos a preguntarnos, ¿qué es la Revolución Rusa? Vamos a ver. La Revolución Rusa de 1917 es un acontecimiento histórico de gran trascendencia porque dio paso a la formación y posterior desarrollo de un sistema político económico que, por ser contrario al de las potencias occidentales, dividió al mundo en dos grandes bloques antagónicos que por espacio de más de 4 décadas se disputaron el poder hegemónico mundial. La Revolución Rusa tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial y una relación inmediata con esta, pero el descontento social y político que la hizo estallar obedeció a factores de diversa índole, que, no obstante haberse generado, en su mayoría desde tiempos atrás, se agravaron durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, para que sucediera esta revolución, pasaron diferentes situaciones, diferentes protestas, huelgas, muchas situaciones. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Rusa? Vamos a observar. Antecedentes de la Revolución Rusa. Primer antecedente,
la autocracia zarista. Al iniciar el siglo XX, en el enorme territorio ruso, se mantenía el sistema absolutista del antiguo régimen bajo el gobierno de un zar o emperador que poseía un poder ilimitado. Este gobierno o este régimen estaba en completo divorcio de la sociedad. ¿Por qué razón? La sociedad iba avanzando, se iban creando partidos políticos, pasaron diferentes movimientos. Un ejemplo, el movimiento feminista, y ninguna de estas situaciones correspondían con el régimen absolutista del zar. El pueblo estaba inconforme. Continuamos. Situación económica y crisis social. Entre 1900 y 1904, el desempleo y el hambre provocaron el aumento de revueltas campesinas y de huelgas en los centros urbanos. Las protestas alcanzaron un punto crítico al producirse la derrota rusa en la guerra con Japón en el 1905, cuando la incapacidad bélica del ejército zarista demostró lo inútil de los enormes sacrificios del pueblo, obligado a enviar sus jóvenes a una guerra que terminó en fracaso. Continuamos. Las ideologías políticas y sociales. En el panorama político ruso de principios del siglo XX, destaca la influencia de las ideologías que dieron lugar a la formación de partidos políticos opuestos al régimen zarista. ¿Cuáles fueron estas ideologías? El populismo rechazaba el desarrollo de la economía industrial por considerarla socialmente nociva y pretendía fomentar la comunidad agrícola tradicional, el MIR, como célula de la futura sociedad que se crearía después de ser suprimida la propiedad privada de la tierra. El marxismo. Las ideas de Karl Marx se difundieron entre los activistas rusos que vivían en el exilio. En 1898, uno de los primeros marxistas rusos, Georgy Plejánov, participó en la organización del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En el segundo congreso de este partido, celebrado en Londres en 1903, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, también exiliado de Rusia por razones políticas, expuso sus ideas acerca de efectuar una adaptación del marxismo a las circunstancias particulares de Rusia. El sector dirigido por Lenin fue, desde entonces, denominado bolchevique, del ruso bolchevik, mayoritario, y al sector opositor se le llamó menchevique, del ruso menchevik, minoritario, al que inicialmente pertenecía León Trotsky. Aquí observamos, en esta parte, los bolcheviques pertenecían a la parte mayoritaria, pero en la práctica era todo lo contrario. El sector menchevique era mayoritario, en cambio el sector bolchevique era minoritario, pero tenía más poder. Vamos a continuar. Liberalismo. En Rusia, el liberalismo no fue tanto de origen burgués como en los países de Europa Occidental, sino de origen profesional e intelectual. Se concretó en 1905, al fundarse el Partido Constitucional Demócrata. Este partido proponía el establecimiento de un Estado constitucional, la realización de la reforma agraria y la consideración de derechos sociales y económicos básicos para los trabajadores. Entonces, después de observar cuáles fueron los antecedentes que precedieron la Revolución Rusa, vamos a realizar la siguiente actividad. Actividad 1. Te invitamos a que escribas en tu cuaderno los antecedentes presentados anteriormente, los analices y escribas tus conclusiones en el siguiente cuadro. ¿Cuáles fueron los antecedentes? La autocracia zarista, situación económica y crisis social, y las ideologías políticas y sociales. Vamos a darles unos minutos para trabajar. Comencemos.
Bien, después de hacer esta actividad, vamos a continuar con otra actividad. Actividad 2. Describe las características de cada una de las posturas políticas presentes en Rusia a principios del siglo XX. ¿Cuáles fueron? Populismo, liberalismo y el marxismo. Vamos a trabajar. Después de realizar estas actividades, los invito a ver el siguiente video. Presten mucha atención. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky
planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Después de observar el video, vamos a continuar trabajando. Continuamos con la actividad número 3. ¿Qué vamos a hacer? Observen. Analiza y escribe en el cuadro las 2 fases de la Revolución Rusa. Revolución de Febrero, 1917. Revolución de Noviembre, 1917. Bien, vamos a trabajar. Luego de realizar la actividad anterior, los invito a ver la siguiente imagen. Una de las causas que detonó la Revolución Rusa fue el asesinato de la familia Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia. ¿Por qué razón? Uno de los motivos principales por el cual el pueblo estaba inconforme con esta familia se debía a la relación que ellos sostenían con un monje llamado Rasputín y su injerencia en los asuntos internos del régimen. Continuamos. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Recuerden que anteriormente mencionamos a León Trotsky y a Vladimir Ilich Lenin. Personajes muy importantes en esta parte de la revolución. ¿Qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes van a realizar la siguiente actividad. Investiga la biografía de los siguientes personajes. Vamos a trabajar. Bien, mis niños, hemos concluido la clase del día de hoy. Demos gracias a Dios por eso.
vimos en este tema la Revolución Rusa, en qué consistió, sus antecedentes, por qué pasó esta revolución. También vimos la mención de varios personajes importantes que participaron en esta, como Lenin y León Trotsky. Más adelante vimos una de las causas que detonó esta revolución, que fue la parte del asesinato de la familia Romanov. Entonces, con todos estos contenidos y estas informaciones, estamos seguros de que ustedes aprendieron mucho el día de hoy y nos sentimos muy contentos por eso. Recuerden siempre mantener las medidas para cuidarnos del COVID-19. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos, colocarnos las mascarillas y el distanciamiento físico. Entonces, en este momento, con un abrazo bien fuerte a la distancia, nos despedimos. Bye, bye.